Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles en riguroso y directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo esta mesa de debate con todos ustedes y con las personas que conforman esta noche esta mesa de debate. Tenemos con nosotros a don Saúl Ramírez, diputado nacional por Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Saúl, ¿cómo estamos? Bien, bien, viviendo la actualidad con mucha pasión y bueno, poniendo nuestro granito de arena en lo que nos dejan. También nos acompaña don Jorge Raibe, secretario local de la Coalición Canaria de Santa Brígida. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Jorge? Encantado de estar aquí una noche más. Por el Partido Popular nos acompaña doña Mercedes Roldón, senadora del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy aquí, seguro que repetiré. Y esperemos que no sea la última, por favor. Sí. Y don Gregorio Vereras, por el Partido Socialista Obrero Español, concejal del Ayuntamiento de Telde. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Yo encantado sobre todo por tener en nuestro municipio pues este elenco político, Santa Brígida, un diputado, una senadora. Es estupendo que Telde se convierta en el centro político y en esta cadena del debate, que eso es bueno siempre. Y la disponibilidad de los partidos políticos de tener la representación de una senadora y de un diputado, compartiendo la política cercana con la política municipal. Esto se llama democracia y participación. Pues vamos a comenzar, por supuesto, haciendo una valoración de la situación actualmente que estamos viviendo en este país, en España, con la política, no tener todos los apoyos de don Pedro Sánchez, va a haber gobierno, va a haber elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué valoración hace desde el punto de vista de cada uno de ustedes? Como siempre, le cedo a usted la palabra. Por favor. A doña Mercedes. Siempre le voy a decir, la línea de este programa es abrir siempre por este lado, pero sí. Esa disponibilidad por la gracia. Por la derecha, que por ahí vamos no, bien. Pero lo que sucede es que siempre se ha pensado por ahí, y yo como concejal de Igualdad me opongo a que sea eso. Primero porque, aunque sea la única mujer, no por ser mujer le tenemos que dar la voz primero. Las voces se tienen que tener. Y entonces yo le agradezco al diputado la deferencia, pero siendo concejal de Igualdad... Pero lo ha interpretado usted mal, le ha cedido la palabra porque es la primera vez que participa en este debate. Pero ¿sabes qué sucede? Que al fin y al cabo seguimos teniendo culturalmente una retranca interna los hombres y los varones sobre algunas cosas. Entonces, en fin. Bueno, doña Mercedes Roldón, hace usted el debate. Le dejo la deferencia, pero bueno. En la semana de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Por lo tanto, yo os agradezco la deferencia a Saúl, que ha cedido su espacio. Pues, ¿cómo vemos la situación? Pues yo realmente la veo con preocupación. Con la preocupación que da una situación de un cierto bloqueo, ¿no? De no tener todavía un gobierno cuando es tan necesario un gobierno fuerte, un gobierno estable. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hemos pasado 4 años durísimos, porque estamos pues saliendo de esa crisis económica. Se abandonó la recesión, está creciendo la economía, crece por encima de la media europea, se está creando más empleo que en toda Europa, tan necesario, ¿verdad? Yo creo que la principal preocupación, salía el CIS ayer y decía que la principal preocupación de todos los españoles es el paro. Y todavía hay 4 millones de personas que están en paro, y esa tiene que ser la preocupación de todos y cada uno de nosotros. Y desde luego no tener un gobierno. Ayer también salían los índices de confianza, cómo estaba disminuyendo la confianza en nuestro país, y eso tiene una relación directa con la economía. Y pues el parón que se ya se está palpando en la calle, la gente en la calle lo palpa, la economía vuelve a ralentizarse, vuelve a pararse, y eso significa riesgo de desempleo, y eso significa sufrimiento para mucha gente. Por lo tanto, lo veo con preocupación que hemos perdido demasiado tiempo, y lo veo con una cierta desesperanza, porque lo que estoy viendo son el veto del veto del veto. Y a mí no me gustan los vetos, no me gustan los cordones sanitarios, no me gustan los pactos del Tinel, me gusta la altura de miras, me gusta el mirar por la gente, que es por lo que tenemos que estar en política. Y por lo tanto, lo veo con una cierta tristeza. Deberíamos ser capaces de hacer lo que se hace en otros países, ante situaciones, ante la voluntad expresada por el pueblo de que no hay una mayoría suficiente para que un solo partido gobierne, pues ¿por qué vamos a ser diferentes a los alemanes, a los belgas, a los finlandeses o a los austriacos, donde gobierna la fuerza más votada, donde preside ese gobierno, donde se hacen gobiernos de concentración y de coalición, y pues entre todos juntos se pacta una serie de medidas y vamos a tirar para adelante?
que es de lo que se trata, de ayudar a la gente. Yo creo que tenemos que estar en política para ayudar a la gente. Y por lo tanto, creo que eso no es lo que está primando, por desgracia. Don Gregorio. Bueno, Mercedes decía lo del pacto de Tinara y hablaba sobre que la situación que tenemos por no tener un gobierno como debía ser, y ella apelaba a no ponernos de acuerdo. Voy a tener que recordar que precisamente el presidente en funciones fue el primero que dijo que no se presentaba a la investidura porque no había conseguido los acuerdos suficientes. Ni siquiera hablaba con otros partidos. Y no lo digo yo, los otros partidos no hablaba con otros. Mercedes, perdona, pero Mercedes, me dejas terminar, yo no te interrumpí y me dejas matizar porque voy a matizar las cosas. Primero, cuando el presidente se reunió con los portavoces de Ciudadanos y del Partido Socialista, nada más terminadas las elecciones, no se iba a conformar gobierno, ni siquiera le habían llamado para él presidir el gobierno del Estado. No lo habían llamado. Él se reunió, después de las elecciones, fue el partido más votado de toda la historia, pero su falta de altura de miras, si hubiese tenido altura de miras y pide altura de miras ahora a los otros partidos y sobre todo a los partidos que te puede gustar o te puede gustar más o te puede gustar menos, que han decidido ir juntos de la mano para sacar este país de donde está, y eso que dice que ahora la incertidumbre que se ha creado, no, mira, Alemania tiene un problema que está diciendo que puede entrar en recesión y no lo dice España. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo está diciendo que Europa está entrando otra vez, está desacelerándose y tenemos un problema económico. Y no es porque España tenga un gobierno en funciones. También te voy a recordar que con Bélgica, Alemania con pleno empleo, pero Mercedes, mira, claro, no somos la primera nación que tenemos un gobierno en funciones. Y ahí Europa es un claro ejemplo de democracia y de gobiernos en funciones y no se ha ido al traste. No se ha ido, ese país está en la Comunidad Económica Europea, no se ha ido al traste. Con lo cual, vender el miedo de que porque no tenemos un gobierno se va al traste no es verdad. Sobre todo cuando se ha intentado desde dos fuerzas democráticas unirse porque quieren sacar esto adelante. Es el no por el no y se ha unido totalmente en contra todo el mundo para decir no, ni siquiera leyéndose el programa que se había confeccionado y que se votó, y que te puedo decir que el Partido Socialista sometió a votación de sus militantes ese acuerdo que se había hecho con Ciudadanos, con sus altos y sus bajos, sus luces y sus sombras, lo que querramos, pero se sentaron a hablar y ahora se está intentando pues darle la vuelta totalmente a eso. Dos fuerzas que se han comprometido en llevar un acuerdo de gobierno hacia adelante y en el cual intenta sacar a este país para evitar la frustración que se creó. No ahora, se ha creado totalmente anteriormente. Durante 4 años hemos sufrido recorte, hemos sufrido, política de recorte. 23 de diciembre. Mercedes, no es no, Mercedes, que parte del no entiende. Pero Mercedes, la parte del no que Pedro no entendieron, Sánchez, la parte del no que ustedes no entendieron fue que les llamasen para conformar un gobierno y el presidente en funciones, tu presidente, se negó a conformar porque decía que no tenía los apoyos suficientes. ¿De qué estamos hablando? Y ahora, perdona, es que no, mira, vamos a ver. La aritmética es la aritmética, perdóname, Mercedes, es mira, que no puedes cambiar tú tuviste tu argumento, tú tuviste tu argumento y el mío es el mío. Yo te voy a pedir que cuando yo dé el mío, tú me respetas y si me lo quieres decir, me lo dices luego. Pero deja terminar mis argumentos. El no fue del Partido Socialista decir no al Partido Popular, no a su política, no a 4 años de que nos creó de incertidumbre, sí que has dicho de la coger, verdad. es no al Partido Popular, a su política que ha hecho, su política austera, que ha llevado a este país a donde lo ha llevado. Le dijo no, y le volvemos a decir ahora, y te lo digo en directo como miembro de la base del Partido Socialista, no al Partido Popular, pongan a quien ponga, no. Este país no se merece 4 años más de una política nefasta. Pues entonces que conforme gobierno el presidente en función, o quien ustedes crean, conformen gobierno. Y por cierto, es autocrática, usted autocrítica, que es lo que deben de hacer ustedes, es autocrítica, ves Mercedes, es autocrítica. Porque cuando tú quieres conformar un gobierno te tienes que sentar a negociar. Y lo que no puedes hacer es imponer. Y cuando un sector de la derecha, como el Partido Popular, se une a un sector de la izquierda e intenta hacer un sándwich para estrangular, es verdad que lo que estamos en medio digamos que no, que eso no lo queremos hacer. Y es lo que han intentado hacer. ¿Sabe lo que se ha visualizado? ¿Sabe lo que se ha visualizado, Mercedes? Lo que se ha visualizado en esto. Que tanto Podemos como el Partido Popular se han unido los dos precisamente para hacer lo que nadie quería hacer, es negar, conformar un gobierno democrático, la culpa de vuestro fracaso a los demás, que no puedes echarle la culpa del fracaso a los demás.
Habéis intentado... Mira, vamos a dejar que termine Gregorio para poder también... Lo que está haciendo con la interrupción es lo que se hace normalmente. Lo que se está haciendo es precisamente eso. Lo que pasa es que no puedes contar la realidad de otra manera, ¿no? Es mi realidad. Y la verdad es una siempre. No, la verdad no existe. Entonces tendrías que leer un poco más, Mercedes. La verdad no existe. La verdad absoluta no existe. Existen las verdades de cada uno que la lee, la interpreta y la dice. Es su verdad. Y esta es mi verdad y no es la verdad. Entonces yo creo se ha que tenemos que investido ser Pedro Sánchez, más riguroso cuando decimos cosas, representando al partido o no. Pero te vuelvo a repetir, el no del Partido Socialista al Partido Popular por su política nefasta durante 4 años es no. Y como es no es fracasar, se te está es negarse todo el mundo. Sí, no sí. es no, es que Vamos a darle la palabra también a los demás contertulios. Saúl. Bueno, pues lo que yo veo a diario en el Congreso viene a ser más o menos lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y lo que intenta Ciudadanos es, lógicamente, romper un poco el hielo que hay entre los dos grandes partidos, que, desde luego, con esa cerrazón lo que nos van a llevar es a elecciones a peternum, ¿no? Vamos a seguir elecciones en elecciones, porque es verdad que por mucho que hagamos unas nuevas elecciones, las mayorías van a ser muy parecidas. O sea, esto no creo que haya un giro tan radical como para que eso quede una mayoría absoluta del Partido Popular o el Partido Socialista. Eso, desde luego. Yo lo de los no es no, yo lo matizaría siempre, porque en política las verdades absolutas no existen. La realidad, los hechos. El jefe del Estado le encomienda al señor Rajoy que conforme gobierno. El señor Rajoy declina la responsabilidad. Eso es un hecho, Mercedes. Luego podemos decir si tenía o no los apoyos. Tampoco los tenía Pedro Sánchez. Mercedes, tampoco los tenía Pedro Sánchez. Bueno, a la vista. Él es un irresponsable. No, tampoco. A mí me gusta también dejar las cosas como son. Claro. El jefe del Estado encomienda al presidente del partido con mayor número de votos en las últimas elecciones que conforme un gobierno. Y le dice, no tengo los apoyos suficientes. Mercedes, si me dejas acabar, yo si lo documental, el documental es muy complicado si lo vas entendiendo. Y dice que no. Para ti eso será responsabilidad, para mí es irresponsabilidad, porque además en el sistema que nos movemos, que tiene la Constitución y tiene unos plazos muy bien fijados, si no hay un candidato no empieza a moverse el reloj. Entonces, a lo mejor yo Sánchez... Había un informe del Consejo de Estado. No es verdad, Mercedes. Había informes contrapuestos, yo he visto... Había un informe, contrapuestos no, del Consejo de Estado. Mercedes, yo he leído informes de expertos constitucionalistas que decían que no era así, que no se podía. Y entonces eso es poner en un brite, si quieres, en cierto problema a la Casa Real. La Casa Real designa un candidato, el candidato decide declinar la responsabilidad de asumir ese empeño, aduciendo además que no tiene los apoyos. Claro que no los tenía, pues pero ya está, Mercedes, nadie tenía los apoyos. Bien. Ahora, tampoco se puso a hablar con nadie. Lo mismo que nosotros nos hemos sentado con el partido. Eso no es cierto, Saúl. Es agotado el Mercedes, de verdad. No, perdona. Déjame ¿Cómo seguir? puedes decir no se puso a hablar con nadie? Vamos a dejar que cada uno termine. Bueno, si seguimos con ese sistema de verdad, de negar la evidencia clara, la evidencia que hemos visto todos, y el hilo que hemos visto todos, sobre todo los que estamos en el Congreso, y yo estoy en el Congreso, Mercedes, lo que vais a decir es, no, esto no ha pasado, no. Vamos a ver, eso está en los medios de comunicación, estamos los que somos testigos directos de lo que ha sucedido. El señor Rajoy no se reúne con el Partido Ciudadanos nunca. Y nosotros, y lo sabes perfectamente, tendimos la mano al PSOE y al Partido Popular, porque son partidos, para nuestro gusto, constitucionalistas, que no quieren romper España. Y ahí nos van a encontrar siempre en el diálogo, en buscar puntos de común, espacios de consenso, que eso es lo que tiene que ser la política. El señor Rajoy declina la responsabilidad del jefe de Estado por 2 veces. Y esa es la segunda vez, la segunda toma de contactos que hace el jefe del Estado, cuando al final el señor Sánchez decide intentarlo. Lógicamente con sus 89 escaños, porque cuando dicen 90, incluyen a Nueva Canaria. Siempre digo, bueno, dicen 90, pero son 89. Con sus 90 escaños. Y se sienta con nosotros. Y ponemos en negro sobre blanco lo importante, sin pedir ningún asiento, ningún ministerio, ninguna vicepresidencia, que es una gran diferencia con otros partidos. Lo que nosotros queremos es llevar a cabo las reformas necesarias, las que nos piden los ciudadanos, las que hacen que este país crezca, siga creciendo, genere empleo de calidad también, Mercedes, porque cuando hablamos de generación de empleo es importante la calidad. Hagamos los planes integrales para Canarias, que por cierto lo hemos aprobado en la Comisión de Empleo, también porque se lo dije a Pablo, se lo puedo decir, y las cosas importantes, las cosas que nos piden los ciudadanos, darles soluciones a sus problemas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues lógicamente, vosotros habéis votado junto con Esquerra Republicana, EH Bildu y Podemos en contra, que es legítimo. Hemos votado juntos. ¿Habéis votado no? Hemos votado no, pero no junto. ¿Cómo que no juntos? No, nosotros no hemos votado. Nadie vota junto, yo voto solo y mi compañero de ciudad vota solo. Has dicho, vosotros habéis votado juntos. Bueno, habéis votado lo mismo, perdona, pues Mercedes, es lo muy mismo. importante usar un pues entonces, bueno, pues buen uso del ya que lenguaje. quieres hacer el uso del lenguaje, te digo que
el presidente Rajoy declinó la responsabilidad de la encomienda del jefe de Estado. Claro. Eso es así. Le dijo, por 2 veces. Sí, le dijo al jefe de Estado, no tengo los apoyos suficientes para ser investido. No los he buscado. Podría haber dicho, pues tampoco se ajusta a la realidad. Podría haber dicho, ni siquiera he buscado apoyos para poder... Es que eso ¿No lo buscó? Lo segundo que dice no es verdad. ¿Cómo que no? ¿Con quién habló? Vamos a ver, está constatado. No, a mí no me dice constatado porque yo estaba aquí, Mercedes. No, ¿Con quién habló? Perdóname, en la Moncloa. ¿Hay imágenes o no hay imágenes del señor Sánchez en la Moncloa el día 23 de diciembre y donde durante 15 minutos tuvieron que hacer un poquito, retrasarlo? ¿Me estás diciendo que en el hemiciclo solo hay 2 partidos? Partido Popular y Partido Socialista. Perdóname, te estoy diciendo que la fuerza más votada, quien gana las elecciones, y no por 2 o 3 escaños, por 33 escaños más, quien tiene mayoría absoluta en el Senado. Mayoría absoluta en el Senado. Vosotros estáis prometiendo reformas constitucionales que no tenéis los votos ni los escaños queremos contar con el Partido Popular siempre. Pero perdón. Siempre hemos querido contar con el Partido Popular nosotros. Es que yo no soy del PSOE. Vamos a dar... Estás equivocando. No llegamos a ningún sitio. Vamos a darle el turno. No llegamos a ningún sitio. Vale, y vosotros, con esa razón que tenéis, no vamos a llegar a ningún sitio, Mercedes. Fíjate tu actitud. Tu actitud es, como yo tengo 7 millones de votos, los otros 18 millones no me importan. Yo tengo 7 millones de votos. Perdóname, Saúl, lo que no puedes permitir tú, siendo la fuerza más votada, es que la cuarta fuerza, que sois vosotros, nos diga quién tiene que ser nuestro candidato a presidir el gobierno. Solo faltaba. Solo faltaba. Pues si no lo habéis intentado, Mercedes, ¿cómo va a ser el candidato si no lo habéis intentado? Vamos a marcar los tiempos para que pueda también, que Jorge está como invitado y también tendrá algo que decir. Cuando tú dices que perdóname solo una cosa, Paco. Cuando tú dices que el señor Sánchez se reúne el día 23 de diciembre en la Moncloa, ¿dónde estaba esa foto del señor Rivera? Y te digo Rivera, pero puedes hablarte del PNV, de Democracia y Libertad, o esos partidos no existen. El día siguiente se reúne con Pablo Iglesias. Primero va el segundo, luego va el tercero. Es que vosotros sois los cuartos. Sí. Sois los cuartos. Y nadie le dice nada. Todo el mundo dice que no, ¿verdad, Mercedes? Bueno, todo el mundo dice que no. Vamos a dar que algo nos explique también Jorge su punto de vista. Yo he escuchado de manera rigurosa y respetuosa, yo así que pediría que me dejaran realmente intervenir, ¿no? En este sentido, soy muy respetuoso con todas las posturas, incluso con aquellas que no comparto. Bien citabas a Ortega y Gasset, cuando hablabas que la verdad absoluta no existe y que te tienes que poner en los extremos para llegar a un punto intermedio, ¿no? Y eso es así, porque cada uno tiene su verdad. Pero lo cierto, y creo que es de base y fundamental, recordar el modelo que tenemos en España. En España no tenemos un modelo presidencialista. En España no se eligen a presidentes del gobierno. En España elegimos a unos congresistas o a unos senadores, pero básicamente elegimos unos escaños. Son los miembros del Congreso los que eligen a presidente. Cuestión que, como todos la audiencia del Canal 4 están viendo, es decir, pues parece que alguien no lo tiene claro. Y los principales partidos, algunos no lo tienen claro. Cuestión que sí que tiene de manera muy consolidada los países europeos. Miren, desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania no ha existido nunca jamás una mayoría absoluta. Saben muy bien lo que son las coaliciones de gobierno. Saben perfectamente lo que es una coalición de gobierno, donde se tienen que poner de acuerdo. Aquí, bueno, si no nos ponemos de acuerdo en una tertulia, pues imagínense lo que tiene que ser gobernar España, ¿no? Una verdadera pesadilla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una persona que se considera, ¿no? Porque se considera que es el elegido, que es el presidente, pero esas reglas ya no funcionan. Ya no funcionan porque no tienen los respaldos mayoritarios para poder gobernar. Por lo tanto, se tiene que entender. Tiene que haber una política de diálogo, de entendimiento, de problemas del país. Yo no veo mal que exista un entendimiento con 3 fuerzas políticas, con 3 partidos políticos. De verdad que no lo veo mal. Desde luego, lo que sí que estoy convencido que el periodo de Mariano Rajoy está totalmente amortizado, ya ha pasado a la historia. Hoy hemos escuchado declaraciones en un medio a nivel nacional como sus dirigentes, por ejemplo, que fue presidente en Murcia, le ha pedido que dé un paso atrás. Yo te voy a pedir por salud democrática y sí, luego tendrás tu oportunidad también. Luego tendrás tu oportunidad. Hombre, desde luego que luego vas a tener tu oportunidad. Estos monólogos, la verdad que son un poquito aburridos. No, pero es que yo no sé si los oyentes, no sé quién considera que tiene aquí el monólogo. Desde luego tú tienes la oportunidad de opinar. ¿Qué escenario tenemos a día de hoy? Tenemos un escenario o que las fuerzas mayoritarias se entienden o vamos a unas nuevas elecciones. Y va a ocurrir eso. Y va a ocurrir el entendimiento. Estoy completamente convencido. Y pasa también por el Partido Popular. Pero con esa actitud
lo que se va a provocar es que se repitan unas elecciones. ¿Y eso qué va a suponer para nosotros? Va a suponer un fracaso de la sociedad. Va a suponer que la sociedad cada día se canse más. Tenemos las encuestas del CIS a día de hoy, como ese rechazo con la clase política, con la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, sigamos alimentando esa hoguera. Sigamos alimentando al populismo, por ejemplo, el de Podemos. Sigamos en esa línea, porque es precisamente lo que ellos quieren. Yo lo que pido es una altura de mira. Y nosotros hemos dicho sí en una segunda investidura, sí por responsabilidad. Hemos dicho, sí, Mercedes, yo sé que ustedes están nerviosos, yo sé que ustedes están nerviosos porque están acostumbrados a ganar las elecciones y los ciudadanos a día de hoy le han dicho, no los queremos, porque si tú interpretas las urnas, porque parece que tienes una bola de cristal aquí, interpretas las urnas, lo que dice las urnas, la bola de cristal la tienes tú, que habéis sacado uno nada más, interpretas todo lo de los demás. Con la misma naturalidad que tú interpretas que tiene que ser una determinada persona presidente del gobierno, yo puedo interpretar que somos la fuerza más votada. Pues es que vuelvo de nuevo al principio. Da igual que sea la fuerza más votada. Respeto a los votantes. Respeto a los votantes y respeto a los ciudadanos. Los ciudadanos están pidiendo, y respeto también a los contertulios, déjanos terminar. No, claro. Los ciudadanos lo que están pidiendo, es que las fuerzas se entiendan y que se sienten a hablar. Y yo lo que percibo es que aquí lo que está en juego no es el gobierno de España. Lo que está en juego es un sillón, a ver quién es presidente o no. Y eso es lamentable. Y eso es lo que no quieren admitir. Yo sé que ustedes opinan lo contrario porque están haciendo lo contrario. Mira, yo nada más que si me permites aclararte una cosa. A mí me parece una falta de respeto absoluta que alguien de un partido político se ponga a jubilar o a retirar a un dirigente político de otra formación política. Me parece una absoluta falta de respeto, pero es que además me parece todavía más agravada esa falta de respeto cuando Mariano Rajoy resulta que ha sido el presidente que estos 4 años nos ha sacado del precipicio donde nos dejaron los socialistas, que destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo, que dejaron este país en recesión y en la quiebra más absoluta. Me parece además una falta de respeto que se intente jubilar, retirar o apartar al presidente de un partido que ha sido la fuerza más votada democrática y libremente por los ciudadanos de este país que se pronunciaron en las urnas el pasado día 20 de diciembre. Me parece una falta de respeto absoluta. Me parece una falta de respeto a la interpretación torticera que hacéis de los resultados. Sí, mira, Mercedes, perdóname. Te la han explicado una vez, yo te lo voy a volver a explicar porque no lo has entendido. Sois los cuartos, vosotros sois los cuartos. Pero es que no da igual, es que fíjate qué cosa más, es que esto no es una carrera, es que no eres la primera, muy bien, y nadie quiere hablar con vosotros. Pero la voluntad popular, ¿cuál es la vuestra? De los 7 millones vuestros. El resto de los ciudadanos no cuenta. Saúl, mira es que no estamos en un sistema mayoritario, Mercedes. Si no entiendes la diferencia entre un sistema mayoritario y un sistema proporcional parlamentario, yo te lo explico, no tengo ningún problema. Sé que lo entiendes porque eres una mujer inteligente. Y entiendo que ese es el dogma que estáis utilizando ahora de manera repetida. En el hemiciclo, el rencor y el odio. Mercedes Roldós, ex socialista, por cierto, ex socialista, a lo mejor la retranca que utiliza ahora. Fíjate tú lo que no dice, fíjate tú como las verdades, la verdad es absoluta. No, Mercedes, es porque cada uno se retrata en su momento. Mira el nivel. Mira, el partido más votado, efectivamente el Partido Popular, pero el partido que perdió más escaños y más votos de todos los que están en el hemiciclo. Pero si habéis sacado los peores resultados de la historia. Mercedes, como no, tú no escuchas. Por eso te digo que al final cada uno tiene que utilizar los recursos propios, porque tú no escuchas, tú solamente lo dices. Recursos. Bueno, para ti son bajos recursos, pero me gustaría que tuvieses más altura de mira como senadora representando un partido. ¿Por qué? Porque tienes que decir las verdades, las tuyas. Una comunidad autónoma, afortunadamente. Representa una comunidad autónoma. Por cierto, que no tenía claro que estás en representación de esta comunidad y yo siendo de esta comunidad me tengo que plantear y votada por los socialistas también. Por cierto, sí, pero ¿sabes cómo se eligen a los senadores por las comunidades autónomas? Pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. De los canarios. Resulta que el Partido Popular es la fuerza política, ciertamente, la más votada entre elecciones, pero también la más que perdió escaños y votos de todo el hemiciclo. Afortunadamente por eso están nuevas fuerzas emergentes, toda la historia, pero se utiliza, tú hablabas de las bajezas, la retranca, el odio, precisamente visceral, contra posiciones determinadas, ¿nosotros? Impidiendo, sí, Mercedes, no, sí, como ha hecho, como se le ha acusado también
a Podemos con ese odio que habla. Eso lo ha dicho Felipe González. Sí, Felipe efectivamente. González lo ha dicho. Pero también con las actitudes que tienen ustedes. No, a nosotros no nos ha dicho nada. No, lo decimos nosotros. El Felipe González, no necesitamos que tenemos portavoz Felipe González. Los socialistas tenemos más portavoces, afortunadamente, que también podemos decir lo que pensamos y a veces queremos que también nos escuchen. Y es el partido que más votos ha perdido. Es el partido que nos sacó de dónde. Donde nos ha llevado continuamente con una de las leyes, y tú dices donde lo dejaron los socialistas. Lamentablemente, mira, hoy que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, te puedo decir que en la 2 legislaturas que gobernó ese presidente que a ti no te gusta y que dice que nos llevó casi hasta la cuneta, fue pues el que hizo posible, fíjate tú, pues hizo lo de el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí, la ley de igualdad, ¿Sabes cuál es el problema que tienes? Que tú no escuchas, Mercedes. Tú eres tan demócrata que no permites a los demás hablar. Hablas tú y encima te pones por encima de tu voz. Entonces lo que voy a hacer, ¿sabes qué voy a hacer? No, es callarme. Superioridad moral, no. Es que la superioridad, es que no lo dejas hablar a ninguno, Mercedes. No, hombre, y tú te crees superior a los demás porque tú te crees tú te crees que tienes en ti tienes la verdad absoluta y la capacidad de estar por encima de nosotros. Y lo que te pido, como demócrata, te pido que aprendas a escucharnos y a escuchar. Y luego tú utilizas los argumentos, pero no nos estés interrumpiendo continuamente en nuestro uso de la palabra, porque eso es salud democrática. Una de las cosas que no hay actualmente, Salud democrática, no me vengas Mercedes, a enseñar a mí. Porque, Mercedes, porque yo tengo un largo recorrido de salud democrática, toda mi vida, Por lo tanto, superioridad moral. Pues entonces escúchanos, cero. Mercedes, escúchanos, escucha a los demás, y tú cuando quieras rebatir, utiliza tu tiempo. Pero no nos interrumpas continuamente para impedirnos. Mercedes, ves lo que hace. Mercedes, aprende a tener salud democrática. Y te voy a pedir, por favor, como demócrata, que nos escuches. Y tú utilices tu tiempo. Y si no me vas a permitir que mis argumentos tú los vas a rebatir después, lo que hago es callarme para demostrar que al final... Pues no estaría mal. Que te callaras un poquito. Perdona, tú no eres nadie para callarme, pero lo que tú no eres una demócrata porque no aprendes a escuchar. Y esto es bastante lamentable. Saúl, vamos a marcar los tiempos. Es bastante lamentable que una tertulia como esta no respeten los tiempos. Vamos a marcar los tiempos. Saúl, tienes la palabra. Sí, desde luego estoy de acuerdo con Jorge que esto de luego lo que echa es más gasolina a la hoguera de la imagen dantesca que damos desde algunos políticos. Mercedes, yo siempre lo he dicho, y nosotros además lo sabes perfectamente, que Ciudadanos ha tendido la mano siempre al Partido Popular y al Partido Socialista. Creemos que hay que hacer un pacto a tres, también creemos que el presidente de Rajoy, y es una opinión mía, lógicamente vosotros tenéis el presidente de vuestro partido y no nos vamos a meter jamás en la normativa interna, pero nuestra opinión es que el presidente Rajoy tiene su tiempo amortizado. Es una opinión personal, es una opinión legítima, y luego vosotros podéis estar a favor o en contra. Entiendo que estéis en contra. En tu caso, hay gente del Partido Popular que está a favor, y si no, las declaraciones del expresidente de Murcia, que es compañero vuestro, sigue estando en el Partido Popular, como dice él, el de su capa hace un ensayo. Me parece bien. En cualquier caso, desde luego, o llegamos a un acuerdo o vamos a nuevas elecciones. Nuevas elecciones que al final, en principio, lo que costarían sería, por hablar de términos económicos, 160 millones de euros más a las arcas públicas españolas, que de luego el dinero que se puede utilizar en planes de empleo, por ejemplo, y no gastarlo en unas nuevas votaciones, que además yo estoy seguro que los resultados serían muy parecidos. Yo entiendo que vosotros estaréis, a lo mejor estáis haciendo pre-campaña ya. Dijo el presidente Rajoy en Europa que ya tiene claro que el 27 de junio va a haber elecciones, y también cuando hicieron la famosa broma, de muy mal gusto por cierto, Telefónica, dijo que tiene su agenda totalmente abierta. Con lo cual tampoco es que hizo muchos esfuerzos en buscar esos apoyos que dices tú que buscó. Yo estaba allí. Yo no vi esos apoyos que buscó. Es verdad que el señor Sánchez le dijo no, pero es que vuelvo a decir lo mismo. Es que también es legítimo que la gente tenga opiniones sobre las políticas que ha hecho el Partido Popular estos últimos 4 años. Tan buenas no serán, cuando a pesar de que habéis ganado elecciones, es cierto que habéis perdido millones de votos. Mercedes, habéis perdido millones de votos. ¿Solo a lo mejor por las malas políticas? Bueno, a lo mejor puede tener que ver con la corrupción política que os acuse. Es verdad que ayer decía el CIS que seguía siendo el segundo problema que más preocupa a los españoles y además subía 8 puntos. Es decir, cada vez preocupa más. Déjame acabar, Mercedes, por favor, porque si no esto, ya sé que no es un monólogo, yo voy a ser muy breve, de verdad. Lo que te quiero decir es que con las actitudes de cerrazón que tenéis a veces, es muy difícil tender puentes con vosotros. Y mira que nosotros somos el partido que hemos intentado tender los puentes. Nos han acusado, bueno, vosotros mismos habéis acusado de marca blanca, de descafeinados. Y el otro día que dijo el presidente, que por cierto, el presidente de tu partido nos llamó, ¿qué nos llamó? El hacendado, me parece, el hacendado del PP, o eso fue Pablo Iglesias, ¿no? Que tiene las mismas actitudes. La naranja mecánica, el hacendado del Partido Popular. Es decir, nosotros hemos intentado en todo momento llegar a acuerdos con las dos fuerzas que creemos que son constitucionalistas, que creemos que en los fondos
nos une más que nos distancia, y luego podemos hablar de matices sobre políticas económicas, políticas sociales, que por supuesto no estamos a favor con las políticas sociales que había llevado estos últimos años, pero como todo, es un matizable, esto es política, y lo que se trata es de buscar consensos. Hay algunas actitudes desde el Partido Popular que hacen muy difícil llegar a esos consensos, de verdad, Mercedes, y yo creo que de verdad, por higiene democrática, y yo no quiero dar lecciones, yo acabo de llegar, de verdad jamás daría ni lecciones de altura moral, ni lecciones de altura democrática, porque acabo de llegar, soy totalmente naif. Creo que lo interesante sería que buscásemos espacios donde nos podamos entender, espacios que tengamos en común, y a partir de ahí construyamos. Y de verdad que creo que el documento que hemos firmado el Partido Socialista y Ciudadanos, si lo cogéis, estoy seguro que lo suscribiríais en un 80%. Yo tampoco lo suscribo al 100%, ni ellos lo van a suscribir al 100%. Porque cuando tú negocias, como tú bien sabes, que has llevado bastantes negociaciones, hay que hacer concesiones. Entonces, claro, nadie va a estar contento del todo. Decía Winston Churchill que el negocio cuando es bueno es cuando todo el mundo sale descontento, ¿no? Pues pero en este caso yo creo que tendremos que hacer... Como te estás dirigiendo todo el tiempo a mí me gustaría simplemente contestarte un par de cosas. Y es hacerte una matización importante. Tú decías que es una opinión personal tuya, que no te gusta Mariano Rajoy. El problema es que tu líder político, que se llama Albert Rivera, lo ha puesto como condición sine qua non para llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Es decir, ha dicho, con el Partido Popular sí, pero con Rajoy no. Y esa es una línea roja que estáis marcando. Ha añadido el porqué, ¿no? Pero eso es un veto. Pero matiza. Pero perdóname. Si vas a matizar, matiza bien, Mercedes. No, perdóname. Tú has dicho que era una opinión personal tuya. Y no, yo he te dicho digo que es una condición sine qua non que pone Ciudadanos para llegar a un acuerdo. Porque mira, quien dijo desde el minuto uno, que quería un gran pacto y un gran acuerdo entre los partidos constitucionalistas, dada la situación grave e importante y los retos que tenemos en España, no solamente el económico al que me refería, sino un tema de política territorial, de unidad de España, de igualdad de todos los españoles, porque tenemos un reto y un desafío secesionista, y lo sabéis vosotros muy bien, Ciudadanos, porque sois un partido de origen en Cataluña, que luego se ha extendido. Lo sabéis muy bien, que ese es el reto quizá más importante que tengamos, todavía más importante que el económico, es el de la unidad de España y de la igualdad de los españoles. Y resulta que vosotros anteponéis a hablar con el Partido Popular el que esté o no dirigiendo el Partido Popular Mariano Rajoy. Mira, eso a mí me parece sectarismo. ¿Sectarismo? Sí, me parece sectarismo, porque tú imagínate que Rajoy dijera: no, mire usted, yo para sentarme a hablar con Ciudadanos, que me quiten a Albert Rivera. ¿Tú qué opinarías de eso? Puede hacer esa opinión. También es verdad que Albert Rivera no es el líder de un partido que manda un mensaje por WhatsApp a un corrupto diciéndole tranquilo Luis. Me parece... Es verdad que no pone mañana te llamo. Es un partido que está apoyando a Susana Díaz en Andalucía, que tiene el mayor caso de corrupción que se conoce en la historia de toda España. Susana Díaz está implicada en un caso de corrupción. Perdona, Susana Díaz estaba en el mismo gobierno donde estaba Griñán, en el mismo gobierno, o tú no sabías que era consejera. Me estás hablando de tu Senado, tu compañera de Senado, esa que está en el mismo gobierno que toda la lista implicada del Partido Popular de Valencia. Mi compañera de Senado, y me gustaría que respetara la presunción de inocencia, mi compañera de Senado. Pero sí, o sea, que la tengo que respetar yo cuando tú estás diciendo que Susana Díaz se sienta en el gobierno. Perdóname, Mercedes. Sectarismo. ¿Es que acaso Mariano Rajoy está imputado? Pero Mariano Rajoy es el líder de ese partido o no? Y hay que asumir Y responsabilidades. Susana Díaz es Jorge, pero te pregunto yo, ¿los líderes no tienen que asumir responsabilidades, Mercedes? Vamos a darle el turno de palabra a Jorge para que también pueda hablar Jorge. Vamos a ver, en cuanto a Susana Díaz, pero es que Susana Díaz no es la líder del Partido Socialista, la líder del Partido Socialista es Pedro Sánchez. Saúl, te pido por favor que vamos a cederle el turno de palabra a Jorge, que también está en esta mesa de debate. Saúl, ¿no me has atascado el gobierno en Andalucía y en Madrid? ¿O cuando apoyamos a Madrid? Perdóname, es que para aclarar solo esto. Porque la verdad... Perdón, Jorge. Jorge. Año 93, 95. Váyase usted, señor González, váyase al presidente legítimo. Parece que para unos es una falta de respeto y para otros no, cuando decimos váyase, señor Rajoy, estamos hasta aquí ya de usted, de sus políticas, de la corrupción, del mirar para otro lado y de mirar contra los ciudadanos. Una política, hablabas de políticas sociales, políticas antisociales. Evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues una falta de entendimiento, claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Sale una encuesta a nivel del Estado en el día de hoy, de un diario de tirada. ¿Cuál puede ser el escenario? Son unas encuestas. Que Ciudadanos suba a 20 puntos, que Ciudadanos pueda subir 20 puntos, ustedes es probable que bajen unos 10 puntos a 113, ellos se colocan en 61 o 62. El escenario va a ser el mismo.
el escenario va a ser el mismo. Entendimiento y diálogo, porque ninguna fuerza va a obtener el respaldo mayoritario para poder gobernar en solitario, ni como antiguamente ocurría con los primeros gobiernos de José María Aznar, aquel que venía a renovar, era la nueva derecha, ¿verdad? Viene a colación por el tema de catalán. Yo viví en Cataluña en un periodo que surgió el antiespañolismo desde Cataluña, pero también veíamos desde Cataluña hacia afuera que existía un anticatalanismo, ¿no? Y eso avivó lo que no existía en aquel entonces, porque eran fuerzas minoritarias y el catalanismo, por así decirlo, que está muy arraigado en la sociedad, se radicalizó, ¿no? Se dio pie a eso, y una falta de diálogo y de entendimiento que a lo mejor nos ha llevado a la situación que tenemos a día de hoy, porque los extremos, y lo están viendo la audiencia, los extremos no son nada buenos. Hay que buscar puntos de diálogo, de entendimiento. Aquí esto no es una carrera de maratón, aquí nadie ha llegado primero, ha llegado segundo. Lo cierto es que todos han hecho un tiempo más o menos parecido, aunque unos tengan unos más escaños que otros. Pero es que resulta que para aprobar un examen aquí en España necesitas un 5 y resulta que tienes un 4,9, entonces estás suspendido, ¿no? Necesitas un entendimiento entre las demás fuerzas políticas, porque si no, no van así. ¿Qué es lo que decía yo antes? Yo entiendo que hay personas, desde mi punto de vista, que hay personas que tienen que dar un paso atrás. Y sí me sonó el aplauso de la bancada popular el otro día a despedida, diciendo, bueno, Rajoy, a despedida. Fue un aplauso de despedida y ustedes, claro que son interpretaciones, pero y ustedes lo saben muy bien. Malintencionadas, pero interpretaciones. Ustedes lo saben muy bien, que tienen que buscar un punto de encuentro. Y estoy hasta incluso convencido que el no que acaba de manifestar el compañero del Partido Socialista, incluso a lo mejor podría ser modulable. Fíjense lo que digo. Incluso podría ser modulable si determinadas personas, estandartes del descontento, por así decirlo, social, desde nuestro punto de vista, respetando el de Mercedes Roldós, ¿verdad? Pues a lo mejor existen puntos de entendimiento. Probablemente existan puntos de entendimiento, porque, repito por segunda vez, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De quién va a ser el presidente o quiénes van a gobernar? ¿Y qué problemas se van a poner sobre la mesa? Nos enfrentamos en un periodo bastante complicado. La economía es verdad que entra en recesión internacional. Sabemos lo que ocurre en los mercados asiáticos a día de hoy. Pero es que el Partido Popular no ha sido el salvador de la patria, por así decirlo. No ha sido así y no es del todo cierto. Los ciclos económicos no son saltamontes, ¿no? que te van saltando de 2 metros en 2 metros. Los ciclos económicos, y tú lo sabes bien porque eres de esa rama, pues estamos hablando de periodos de 15 a 20 años donde consolidas modelos. ¿Por qué el País Vasco tiene una economía competitiva? Ellos desde comienzos de los 80, han articulado una serie de políticas que le llevan a ser a día de hoy más competitivos. Han sido más flexibles en una crisis económica y rozan la tasa de paro más baja de todo el territorio. Por algo será, ¿no? Hay otros, sin embargo, que cuando entran a gobernar, lo que hacen es quitar lo que puso el anterior y luego el que viene después vuelve de nuevo a cambiarlo. Ejemplo, las leyes de educación, las políticas de economía. Y yo lo que sí que pido, en ese sentido, independientemente de la persona que gobierne, todas esas políticas que nos afectan a todos tienen que ser políticas consensuadas. Bien. Yo entiendo que hay otras que son ideológicas, la postura que ustedes tienen con respecto, por ejemplo, al tema de la libertad de la mujer, con respecto al tema del aborto y todas estas cuestiones. Yo respeto que esas son posturas ideológicas que son enfrentadas, por ejemplo, con las del Partido Socialista u otras fuerzas políticas. No tanto, pero hay otras... Luego te sientas con ellos y se quitan la vitola de partido. Pero hay otras que tienen que ser políticas de Estado, en su máxima expresión, porque nos influye pues y nos afecta a todos. Doña Mercedes me va a permitir que nos vayamos a publicidad. Bien. Y le prometo a usted que a la vuelta de publicidad tendrá usted la palabra. Nos vamos unos minutos de publicidad. ¿Otra vez? Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria,
La encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues Mucho Viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes, donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho Viaje, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta.
dances like a plasticine machine. Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político. Doña Mercedes Rodón, tiene usted la palabra. Sí, bueno, yo creo y vuelvo a empezar desde el principio. Vamos a ver, nosotros, el Partido Popular, hemos sido la fuerza más votada por decisión libre y democrática de los ciudadanos cuando se pronunciaron en las urnas. Y nosotros, nuestra intención, dado que no hay una mayoría absoluta de ningún partido, nuestra intención desde el principio ha sido conformar un gobierno de coalición, un gobierno estable para, bueno, pues seguir acometiendo aquellas reformas necesarias para dar estabilidad a este país, para dar crecimiento económico y para crear empleo, que son, desde luego, los principales retos a los que nos vemos sometidos, y también hacer frente al desafío soberanista que tenemos actualmente en Cataluña. También tenemos este año elecciones en el País Vasco, y también en el País Vasco hay un desafío importante, y por lo tanto la unidad de España, la igualdad entre todos los españoles, es algo que está en riesgo en estos momentos. Y por lo tanto, desde luego, nosotros no hemos puesto ni vetos, ni cinturones sanitarios, ni pactos del Tinel, ni hemos dicho nos negamos a sentarnos ni con este ni con el otro. No hemos dicho en ningún momento quiten a tal líder político o pongan al otro, porque si no yo no me siento. No, no, no. Nosotros tenemos una posición abierta. Se dijo desde el principio que queríamos hacer un gran pacto, una gran coalición, como las que hay en la mayoría de los países europeos, que yo creo que han dado buenos resultados cuando no hay un apoyo mayoritario a un determinado partido, y esa es nuestra posición. Nosotros no vetamos a nadie, nosotros no hacemos cordones sanitarios, y nosotros tenemos esa intención. Desde luego, nuestra voluntad es que no tenga que ir el pueblo español de nuevo a elecciones, sino que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Ahora, Saúl, hablabas y hacías referencia a ese pacto vuestro con el Partido Socialista con 200 medidas. Hombre, es que esa es una enmienda a la totalidad, prácticamente de una enmienda a la totalidad, enmienda a la totalidad de lo que han sido las reformas fundamentales que ha hecho el Partido Popular durante estos 4 años. Y digo, porque en esos acuerdos con el Partido Socialista, por ejemplo, pretendéis derogar la reforma laboral. No se deroga la reforma laboral. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez. Pero vamos a mí lo que diga Pedro Sánchez te lo voy a repetir, porque yo creo que no te has enterado. El que es del Partido Socialista es Gregorio. Yo soy de Ciudadanos. Bien. Sí. Yo lo que hablo es lo que pone en el papel. Está en negro sobre blanco, con lo cual ya puedes... alguien miente entonces, ¿no? Desde luego, yo te digo que si no te has leído el documento... Vosotros decís que de verdad, no habléis por oídas. Las diputaciones... Leeros el documento. No, perdona. Vosotros salís eliminar las diputaciones, y por decir supuesto. que elimináis las diputaciones, y así. Pedro Sánchez dice que creará un órgano alternativo que va a ser una especie de consejo de alcaldes y de concejales. ¿En el documento que pone? Sí, te digo lo que ellos nos cuentan, ¿verdad? Porque ellos son la otra pata importante. Si me interpelas a mí, yo te digo, en el documento que pone. Incluso, vamos a ver, entonces, para nosotros es importante eso. Vosotros, por ejemplo, nosotros somos partidarios de bajar impuestos, porque está demostrado que bajándose los impuestos en situaciones ya no de recesión económica, como nos encontramos en el país, sino de crecimiento económico, y estamos creciendo al 3,2%, se acabó el año, el 3,5% en el último trimestre. Con crecimiento económico se recauda más si bajamos los impuestos. Vosotros estáis proponiendo, o al menos Pedro Sánchez lo dice, que quiere, por ejemplo, recuperar o establecer que el impuesto de sucesiones y donaciones, ese que se acaba de quitar en Canarias, afortunadamente otra vez, lo quieren volver a poner en el resto de España. Ese que impide que, por ejemplo, cualquiera de los que nos están oyendo, la casa o la tierra que sus padres han trabajado toda la vida para tenerlo, resulta que cuando se la van a dejar a sus hijos no la pueden admitir esa herencia porque tienen que pagar una barbaridad de impuestos de sucesiones y donaciones. Por lo tanto, Pedro Sánchez quiere
establecer el impuesto de sucesiones y donaciones. Por ejemplo, en Andalucía, donde estáis apoyando a Susana Díaz, la semana pasada el Partido Popular llevó la iniciativa de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones a los andaluces, y vosotros, ambos, Ciudadanos y Partido Socialista, votasteis que no. Pero si votasteis que no en el Parlamento andaluz. ¿Puedo introducir? Votasteis que no en el Parlamento andaluz. Tres cositas claras para que hablemos de lo que es la verdad. La verdad. Claro. La verdad es que Ciudadanos sale además en prensa durante toda esta semana diciéndole claramente a Susana Díaz que hay que eliminar ya el impuesto de sucesiones, eso por un lado. Segundo, en el documento, que es lo que se ha aprobado, el documento, lo que está aprobado y votado. Sánchez miente. Mercedes, mira, a mí me enseñaron dos cosas en la escuela. Bien. La primera, sumar. Y la segunda, que cuando la gente habla, lo mínimo es escucharle. Bien. Eso es de educación. Y luego me puedes rebatir. Imagina, porque durante todo el rato, y estoy de acuerdo que a lo mejor el monólogo es muy aburrido, pero déjame que te conteste tres cosas. Es que además me interpelas y me entretienes, y me interpelas directamente. Déjame, por favor. En el documento, lo que dejamos claro es, primero, bajada de impuestos. Segundo, no se deroga ninguna ley. Se matiza las cosas que creemos que están mal. No se deroga, no viene la palabra derogar en ninguna hoja. Veo que no te has leído el documento. Dejar de verdad de cogeros las pesquinas que os ponen todos los, el señor Maroto y compañía, que os dicen, tenéis que decir en todas las decisiones esto y repetirlo hasta la saciedad, porque los dogmas no son buenos. Yo entiendo que esta gente tiene a lo mejor como, son fanáticos de Goebbels, pero de verdad, dejad de repetir las mentiras, porque por mucho que las repitáis, no va a dejar de ser mentira. Les pasa lo mismo a los de Podemos. En el documento, bajada de impuestos, eliminación de las diputaciones, porque se elimina toda la administración que no es productiva, para invertirlo precisamente en lo que es necesario, en los servicios públicos necesarios, educación, sanidad. Comentaba Jorge, y tengo toda la razón, estoy totalmente de acuerdo con él, hay pactos de Estado que son fundamentales, y por eso nosotros queremos contar con el Partido Popular y con sus 7 millones de votantes, porque son fundamentales para las reformas de la Constitución. Creemos que tiene que haber un gran pacto de Estado por la educación, un gran pacto de Estado para la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, y eso también está en el documento. Todo lo demás que está diciendo no está. Que el señor Sánchez haya dicho, vamos a ver, si es por decir, yo he oído al señor Rajoy decir que iba a bajar los impuestos y a la semana siguiente subirlos, con lo cual entiendo que hay cosas que se dicen en política y luego pues algunos tienen que comer sus palabras, pero lo importante es lo que está escrito, de verdad. Pero Saúl, vamos a ver, a mí si me permites un minuto con respecto, Mercedes, creo que has cogido el tiempo de todos nosotros para estar. No te pedía permiso a ti, sino al moderador. No, digo porque si no los demás, entonces Jorge y yo nos quedamos en esta tertulia, ustedes dos, y continúan tiempo. En fin, lo que digo es, y lo hablaba antes Saúl, no puedes tú conformar un gobierno donde te intentan atrompetear por los dos lados. Uno te pone condiciones de vicepresidencia y el otro por ser el absoluto. Mira, hablabas de lo de las verdades y es cierto. Hablamos de la secesión de España, no ha llegado por ciencia infusa. Cataluña no está como está ni el País Vasco como está. Alguien presentó recursos, alguien cogió votos, firmas en la calle en contra de un estatuto de una nacionalidad. No construyó, destruyó, no sumó, restó, fue en contra de ella, como en muchísimas leyes que ha ido en contra de la ciudadanía por la postura que ha tenido, una postura, por cierto, que como bien decía, se aprobaba un programa y el programa se tiró totalmente abajo. Lo único que se rescató del programa fue lo del aborto. Fíjate tú, lo único, porque lo demás no se hizo nada de lo que estaba haciendo, aduciendo que España estaba mal. Pero fíjese usted que me está diciendo que está bien, que no es verdad, que todas las cifras macroeconómicas y microeconómicas dicen que no seguimos bien, porque hablamos de una de las cosas importantes que dice el CIS, el empleo. ¿Qué empleo tenemos? El empleo más precario que se ha construido durante muchísimos años. ¿Qué tipo de contratos tenemos? Entonces nos están vendiendo una mentira continua y se repite y se repite. Y a mí me gustaría que dejamos a un lado los argumentarios, porque te dan un argumentario y sin leerte, porque no se ha leído, y se demuestra aquí que no se ha leído el acuerdo que ha firmado el Partido Socialista con Ciudadanos, no se lo han leído, sino el argumentario, y repiten, porque tienen la costumbre que creen que con una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Y yo creo que en democracia hay que aprender a escuchar y a rebatir, pero sobre todo a escuchar. Y cuando tienes razón, y si no tienes razón, tú puedes utilizar tu argumentario. Pero una de las cosas que tienes que hacer es respetar siempre a la otra persona. Y yo soy partidario de sumar, y soy partidario, y además llevamos el ejemplo, Telde tiene un gobierno porque es el gobierno de la suma de voluntades. Telde no se sentó a negociar alcaldía, no se sentó a negociar concejalía, se sentó a negociar un pacto de gobierno y lo firmamos, llevamos por escrito que queríamos mejorar, que queríamos cambiar, cosas que podemos cumplir, cosas que se pueden medir, cosas objetivables que tú las puedes, que son tangibles, que tú las mides en corto, a medio y a largo plazo. Nos hemos comprometido a hacer todo eso. Y luego, cuando llegamos a esa firma, dijimos a quién iba a elegir de alcaldesa. Por cierto que en democracia
el partido más votado, elegimos esta historia, pero también es verdad que nos dijo que si no querían, podría ser alguien del pacto, que lo eligiésemos entre todos y entre todas, porque elegimos también a la alcaldesa o al alcalde entre los concejales. Y llegamos a ese acuerdo y conformamos concejalía con responsabilidad, sumando, intentando sacar esta ciudad. Y sacamos esta ciudad, mira el Estado, qué es lo que ha ocurrido. Las únicas fuerzas que se han sentado a hablar para sumar, mírenlo como lo miren, digan como diga, ha sido Ciudadanos y el Partido Socialista para sumar. Que le puede gustar más, le puede gustar menos, vale, pero se han sentado a negociar. Y a partir de entonces hay que sumar y sumar, porque es la suma de voluntades como sacamos a este país y no restando, porque al final vamos a ir a unas elecciones nuevamente, desgraciadamente, y esos 160 millones lo necesitamos tanto para hacer todas las políticas por la exclusión social, sobre todo por el empleo y sobre todo por esas tantas familias que nos están pidiendo que nos digan, pónganse de acuerdo de una vez y tengan altura de miras con acuerdo. Jorge, no sé si hay que decir algo. No. Yo nada más que, Jorge, nada más que te agradecería una cosa. Hombre, sí. La verdad es que es un poquito incoherente, ¿verdad? Que uno esté pidiendo sumar y sumar y que a la vez esté diciendo no y no, y no es no, que parte del no has entendido, porque hoy nos lo ha repetido aquí Gregorio de nuevo. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente incoherente que uno diga quiero negociar, quiero hablar, quiero dialogar y luego digas sí, pero contigo no. Entonces, el problema, y lo decías muy bien antes, Jorge, nosotros tenemos una democracia representativa parlamentaria donde efectivamente son los 350 diputados los que eligen e invisten al presidente del gobierno. Y lo cierto y verdad es que Pedro Sánchez, sin tener atado y comprometido una serie de votos, le dijo a su majestad el rey, sí, yo voy. Y resulta que la aritmética parlamentaria, y estábamos allí, Saúl como diputado y yo invitada como senadora, vimos que aquello fracasó, porque la mayoría de la Cámara, 219 votos, fueron en contra de la propuesta de investir a Pedro Sánchez, al candidato socialista, a ser presidente del gobierno. Y hemos perdido más de un mes, porque esto se sabía que no iba a salir adelante, y hemos perdido más de un mes, y yo entiendo que este país no está para perder el tiempo. Mercedes, no está para perder al final tiempo. Hay que intervenir para cortarte a ti por el discurso, el monólogo que tienes, porque claro, dice... Yo le había dado una palabra a esta historia es... Pensando que iba a aportar algo, corto, pero algo que nuevo, pero no ha sido así. No, sigue con lo mismo. Y no ha sido así, por eso le di la palabra, digo, a lo mejor aporta algo nuevo, no ha sido así. Llevamos exactamente 1 hora y 3 minutos repitiendo lo mismo. Y algunos, la audiencia estará preguntándose, bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a dejar los reproches, vamos a dejar... Es que lo que pasó el día 20, 21, 23, y siempre con lo mismo, repitiéndolo como verdaderos, no sé, quienes repiten las cacatúas y todo esto, no me refiero desde luego, pero quiero con respecto al tema, parece un disco rayado, siempre con lo mismo. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Mirar hacia adelante, es decir, estamos en esta situación, hoy es 9 de marzo, son las 10:02 del 2016. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Y lo que los oyentes están viendo es que si es la representación del Partido Popular, es que aquí no vamos a ningún lado, salvo a repetir las elecciones. Y eso es un fracaso colectivo de todos, ¿no? Vamos a ver, una cuestión es cuando yo me presento a unas elecciones con mi programa electoral, ¿vale? Obtienes la mayoría, antes lo dije, mal, las políticas de rodillo de unos y otros. Yo también recuerdo la primera etapa de Felipe González, que bueno, que habría que contextualizar aquella época de la transición, no de la transición, pero sí de los primeros pasos de la democracia, donde quizás el Partido Socialista tuvo que imprimir unas primeras políticas dentro del territorio español. Pero, ¿y ahora qué? No estamos en el mismo escenario. Ahora mismo, estos señores se han presentado en unas elecciones un programa electoral. Nosotros también lo hemos puesto sobre la mesa con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Pero habrá cosas puntos de encuentro donde podamos sentarnos a hablar o a dialogar. Lo que no podemos decir es el no sistemático, repitiendo siempre el mismo mensaje. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Me gustaría, es mi opinión personal, que si los agentes principales no tienen empatía, se ve que uno lo que está
fíjate, la senadora Roldós decía, hemos ganado las elecciones. Numéricamente le voy a dar la razón en ese sentido, pero eso no implica la gobernabilidad. Ha quedado aquí sentado. Ahora bien, si ustedes han ganado esas elecciones y no pueden gobernar, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Pero la ha ganado el Partido Popular o la ha ganado Mariano Rajoy? ¿Qué es lo que quieren ustedes transmitir? Y yo lo que quiero aquí, lo que subyace del planteamiento que estoy yo haciendo aquí, es que no son las personas. No son las personas, sino son los grupos políticos. Entonces, yo por eso dije, yo creo que la figura de Mariano Rajoy, y seguro que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, está totalmente amortizada. Está totalmente amortizada desde mi punto de vista, que desde luego no es el del Partido Popular, yo lo entiendo. Entonces, yo entendería que Mariano Rajoy tuviera que dar un paso a un lado. Y de verdad que me gustaría que existiera un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, que existiera ese acuerdo. Pues nosotros, desde el minuto 1, teniendo un solo representante en el Congreso, nos ofrecimos a dar estabilidad a un gobierno del Estado. Fíjate, con uno hemos dicho, oye, queremos dar estabilidad si fuera necesario. Votamos en contra de Pedro la semana pasada en la primera sesión, y en la segunda votamos que sí, y dijimos por qué decíamos que sí. Porque si hubiéramos dicho que no, hubiera sido un fracaso colectivo de la sociedad. Mira, y de lo que la gente a día de hoy le estaríamos dando la espalda a la sociedad. Y yo creo que ha llegado ya un punto, y aparte con toda esta cuestión, de verdad que lo digo convencido. Yo puedo hasta confiar y creerme tu buena voluntad, y cuando tú dices que apartar a Mariano Rajoy, que te vuelvo a decir que me parece, me llama la atención el querer inmiscuirse en la vida política de otro partido, aunque sea tu adversario. ¿Sabes qué pasa? Que ya los socialistas han dicho que no quieren, y lo dijeron desde el primer día y lo han vuelto a repetir, que no quieren ni con Mariano Rajoy ni con el Partido Popular. Es decir, es un tema de sectarismo. A ver si yo voy a intentar hacértelo despacio. Vamos a ver, cuando yo hablo del pacto del Tinel, fue aquel pacto vergonzoso, sectario y vergonzoso y desde luego antidemocrático que firmaron Esquerra Republicana de Catalunya, ¿te acuerdas? Iniciativa per Catalunya Verds y el Partido Socialista Catalán. Hicieron un pacto vergonzoso, antidemocrático, sectario, de exclusión de un partido absolutamente democrático que era el Partido Popular en Cataluña. ¿Te acuerdas? Después de eso, volvieron a hacer los llamados cordones sanitarios. Cordones sanitarios, es decir, con cualquiera menos con el Partido Popular. El propio Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, ha llegado a extremos tan vergonzosos como decir, ponernos en el mismo espacio al Partido Popular y a Bildu. Al Partido Popular y a Bildu. Y a mí eso me parece Mercedes, fíjate tú que al final voy a tener que utilizar el recurso que utilizas tú. Fíjate tú, ¿cómo te crees la retranca de tu propio partido? Que cuando Pedro Sánchez le llamó que no era decente el presidente, que ustedes se revolucionaron diciendo que le habían insultado, se olvidaron. Ustedes, los demócratas, ustedes los que nos llaman a nosotros que hemos insultado y nos llaman antidemócratas por el pacto del Tinel, ustedes que firmaron contra una nacionalidad que es Cataluña, ustedes, ahora voy a ser yo, ustedes que firmaron todo eso, sí, contra el Estatuto Catalán, ustedes firmaron en contra, ustedes llevaron a Cataluña donde está ahora, ustedes la llevaron, el Partido Popular, sí, con sus políticas y con su negación a escuchar, porque se negaron a Cataluña, que sí, y es más, fíjate tú para donde venía a decirte toda esta historia, ustedes lo que han hecho posible de negar, ustedes han negado al Estado. Negaron al Estado diciéndole precisamente a la cabeza visible del Estado, le dijeron que no se presentaba aquello, negándolo 2 veces. Ustedes sí que no son demócratas y ustedes, aprovechando el tiempo, por eso decía que Saúl dijo algo que era verdad, algo no, ha dicho verdad, pero en este caso una cosa que es verdad que había pasado por alto, y es que lo de alguien tenía que tomar las riendas para que el tiempo, en los procesos democráticos y en los tiempos, tenía que continuar, si no, esto no había dónde sacarlo. Y alguien tenía que tener el valor, mira lo que te voy a decir, el valor y el coraje de decir, yo me presento por la infamia que hizo un presidente en funciones de negarnos a este Estado
siendo el partido mayoritario, y te recuerdo que no tuvo mayoría ni Zapatero en sus 2 legislaturas, pero consiguió acuerdo y fue el partido, gobernó solo, no necesitó coligarse con nadie para gobernar. Lo hizo con apoyos puntuales de otras minorías, cosa que no ha sabido hacer el Partido Popular en todo. No lo hizo. No, mira, no gobernó Aznar mira, con sí, apoyo de Coalición Canaria. Después de váyase con el señor González, lo que hicieron, pero cuando utilizó, tenía la mayoría absoluta, nos pasó el rodillo. Ahora que no tiene mayoría parlamentaria, lo que hace es que dice que, en fin, es que nadie quiere negociar conmigo. Y cuando yo te dije que no es no, ¿sabes lo que sucede? Que a mí me entra urticaria como socialista ver que un partido que nos han negado tanto, un partido que inclusive firmaron ustedes, Mercedes, ustedes firmaron en contra, pusieron un recurso contra la modificación del Código Civil que nos permitía a las personas del mismo sexo contraer matrimonio, presentar un recurso indigno que perdieron. Perdieron ustedes. El Constitucional nos avaló. Ustedes lo perdieron por indignidad. Ustedes han presentado recursos en el Constitucional contra comunidades autónomas indignos. Y ustedes han hecho posible, recogiendo firmas, y lo vuelvo a repetir, recogiendo firmas en contra de una nacionalidad histórica como es Cataluña y de aquellos polvos, estos lodos. ¿Qué me estás hablando? Gregorio, Mercedes, por favor. La verdad es que cuando oigo tamañas enormidades, vamos a ver, yo era diputada nacional cuando se aprueba y viene a las Cortes Generales el Plan Ibarretxe, que fue derrotado en el Congreso de los Diputados, y inmediatamente viene el Estatut catalán. Y ese Estatut catalán, y de la aprobación de ese Estatut catalán, de cuando Zapatero dice que él aprobaría todo aquello que viniera del Parlamento catalán, de ahí, y lo saben muy bien Ciudadanos, porque ahí es verdad que Ciudadanos se ha mantenido en una posición constitucional y de defensa de la integridad de España, y de la igualdad entre todos los españoles. Yo recuerdo muy bien ese estatuto porque yo era diputada y yo estaba allí en las Cortes Generales, y por lo tanto lo conozco muy bien cómo se fragua ese estatuto catalán, que por ejemplo, y derivado de todo eso, tenemos un pésimo sistema de financiación autonómico que vino a dar contento al Estatuto catalán y al de Andalucía, y que tanto nos ha perjudicado a los canarios. Ese sistema de financiación que hace Zapatero en el año 2009, porque viene a dar contento a la disposición adicional del Estatuto catalán, donde decía que la contribución al PIB, al Producto Interior Bruto de Cataluña, era el 18%, y por lo tanto esa parte de la tarta tenía que ser para los catalanes. Y luego había que darle cumplimiento también al Estatuto de Andalucía, que decía en otra disposición adicional que como ellos eran el 16% de la población del Estado español, también tenían esa otra parte de la tarta, de tal manera que a la tarta de los impuestos y de la recaudación de todos los españoles le quitábamos un bocado de un 36%, y eso nos ha perjudicado enormemente a los canarios, que hemos sido tratados como ciudadanos de segunda. Eso lo dices ahora, pero cuando gobernaba el Partido Popular en Canarias, recuerda, cuando yo era la que cuando tú salías a la palestra en Canarias reclamándole al Estado precisamente de cómo maltrataba a la comunidad canaria, y resulta que cuando ustedes gobernaron en el Estado español no se maltrataba. Cuando se gobernó en el Estado español con Rodillo, no se maltrataba. No alegaron precisamente eso de cuando gobernaba. Mercedes, que tú fuiste una de las voceras que salió a decir que en el tema sanitario, las diferencias que había con diputada y consejera. Digo vocera por la voz. Digo por la voz en Canarias, cuando salía con esto diciendo el deterioro que había recibido la comunidad canaria por el déficit presupuestario que había entre el Estado y Canarias cuando gobernaban Canarias el Partido Popular, que llevaban por cierto sanidad, y no queremos hablar de ese entonces, de cómo de sanidad. Sin embargo, cuando gobernaron al Estado, ya no habían esa diferencia, ya no reclamaron al Estado esas diferencias que hacían. Cuando maltrataban el Estado con Zapatero, con el señor Rajoy, no lo maltrataba, eran las bondades que tenía el gobierno del Estado. Mercedes, hay que tener discurso, hay que tener el mismo discurso allá y acá. Si yo me equivoco aquí y me equivoco allá, reconozco que me equivoco en los dos sitios. Y cuando, mira, te recuerdo una cosa, un dato, en la primera reforma que hizo Zapatero, yo fui a la manifestación en contra de esa reforma, y muchos socialistas fuimos porque estábamos en contra de esa reforma, y no se nos caen los anillos para decirlo y reconocer los errores que podemos cometer.
pero lo decimos. Lo que no podemos hacer es tener un discurso aquí, un discurso aquí y otro discurso allá. Y ustedes tienen el doble discurso, porque cuando gobernaban aquí, criticaban al Zapatero y le recriminaban la falta de financiación autonómica, y cuando estaban en el Estado decía que la financiación está bien. Por cierto, que no, es verdad. En las mesas sectoriales, perdona, era como se veía. Bueno, yo voy a retomar el discurso que ha dejado Jorge, que además yo creo que es lo interesante. Además, soy de los que considera que agua pasada no mueve molino. Nos podemos seguir a todo lo que vemos, porque, vamos a ver, errores en los gobiernos han cometido tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. El último gobierno en el que estáis ahora, que está en funciones, pero hasta la última legislatura ha sido el gobierno popular, con mayoría absoluta. Todas esas cosas que veis mal las podéis haber cambiado, porque además tenéis mayoría absoluta para hacerlo en el Congreso. Mercedes, que es otra cosa que a lo mejor os ha castigado las elecciones, que ha habido cosas que no habéis hecho. Habéis generado un inmovilismo, creéis que habéis hecho unas medidas económicas, que podemos entrar a valorarlas cuando quieras. La deuda la habéis disparado, el fondo de garantía salarial, pero a mí no me gusta hablar del futuro. ¿Qué va a pasar ahora? Que es la pregunta que decía Jorge. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, de luego, de Ciudadanos, lo que queremos es que nos tenemos que sentar. Y ese tipo de discursos sectaristas, caenistas, de maniqueísmo total que hay en España, de los rojos y los azules, de yo contigo nunca, yo creo que eso se va a ir modulando en este tiempo. Yo no soy de los que piensa que se ha perdido un mes. Creo que se ha construido algo en un mes. Tenemos un documento que, además, de verdad, yo estoy seguro que si ese documento, la banderada del Partido Popular, lo suscribiréis los 122 diputados del Partido Popular, porque es un documento que lógicamente no va a ser vuestro programa, porque es un consenso de varios partidos, tampoco es nuestro programa, por lo mismo, pero estoy seguro que veríais que es un documento muy razonable, donde quedan tipificadas todas las reformas necesarias para este país, que además estoy seguro que es que lo vais a suscribir al 80%, y eso es lo importante, seguir buscando los puntos de consenso, porque la otra opción, hay dos opciones, una es volver a ir a elecciones, y cuando nos critican, porque nosotros nos hemos sentado con el Partido Socialista, nos hemos sentado con el candidato propuesto por el jefe del Estado, y hubiésemos hecho lo mismo si el candidato hubiese sido el señor Rajoy. Lo que pasa es que el señor Rajoy declinó por las cosas que sean. Yo no voy a entrar porque si no vamos a hablar otra vez, que es que si no tengo los apoyos, pero lo que está claro es que dijo que no iba a presentarse, porque no tiene los apoyos, perfecto. Entonces el jefe del Estado encomendó a otra persona, en este caso a Pedro Sánchez, y nos sentamos con él para llegar a un consenso, porque la otra opción hubiese sido dejar al Partido Socialista en brazos de Podemos, en brazos de los que quieren poner Venezuela en España. Y eso nosotros no lo podemos permitir, porque además no solo Podemos, que estoy seguro que tendremos cosas en común con ellos, además, de hecho, estoy seguro que vamos a poder legislar cosas como es de regeneración democrática, como es en la lucha contra la corrupción, iremos de la mano. Pero claro, es que ellos quieren romper a España. Como tú bien has dicho, Mercedes, Ciudadanos, desde el principio es un partido constitucionalista que nace para la defensa de la unidad de España, porque creemos que hay que ser solidarios con todos los españoles. Que, por cierto, cuando hablan ellos del famoso derecho a autodeterminación, a mí me gusta dejar claro que qué casualidad que los que se quieren autodeterminar y se quieren marchar de este país son zonas ricas. El País Vasco, zona rica, Cataluña, zona rica, es decir, son unos insolidarios. No ellos, pues yo tengo amigos catalanes que no se quieren ir, tengo amigos vascos que quieren seguir en España, porque además consideran que somos más fuertes unidos. Y eso lo va a defender Ciudadanos. Ahora lo que nos toca es sentarnos. Desde luego esas posturas radicales, por un lado y por otro, no son buenas. Lo que tenemos que hacer es un discurso de consenso, buscar esos espacios en común, que los tenemos. Somos partidos constitucionalistas, los tres. Queremos lo mismo, lo mejor para todos los ciudadanos de España, los que nos votan y los que no nos votan. Pero Saúl, si yo en esa parte estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, absolutamente de acuerdo. Ahora, tú convendrás conmigo en que, claro, oye, las hemerotecas, y como dice ahora las redes sociales, la maldita hemeroteca, ¿verdad?, está ahí. Y entonces, claro, pero para todos, Mercedes. Sí, para todos, todos. Pero claro, vamos a ver, estamos hablando de las medidas que habéis suscrito con el Partido Socialista. Sale Albert Rivera y dice esto es blanco. Inmediatamente sale Pedro Sánchez y dice esto es negro. Y luego, claro, hombre, la maldita hemeroteca dice que 2 días antes de las elecciones, el día 18 de diciembre, tu líder de tu partido, Albert Rivera, dijo algo así como textualmente, dijo: votaré no a aquellos que quieran hacer un pacto de perdedores para desbancar a quien haya ganado las elecciones. Para desbancar a quien haya ganado las elecciones. Claro. Y ahora resulta que unos meses después, a quien ha ganado las elecciones... Pero te falta un paso en medio, ¿no, Mercedes? Que es que lo obvia siempre. No. Te chico y estoy convencido. ¿Quién ha ganado las elecciones? El Partido Popular. Bien. Espera. Entonces, vamos a convenir... Eso es perfecto. Sí, para llegar paso a paso, arriba, abajo. Bien. Ahora llega el jefe del Estado y le encomienda al partido que ha ganado las elecciones que forme gobierno. ¿Y qué dice esa persona? No. Entonces, lógicamente ya me desmontas a mí todo el discurso, porque entonces, ¿qué pretendes que hagamos nosotros? Nos sentamos en la esquina y digamos, oye, no pasa nada, Rajoy ha decidido que no se presenta. Saúl, si vamos a ser rigurosos... Pues ser rigurosos. Pues seamos rigurosos. Rajoy le dijo al jefe del Estado, al rey,
le dijo, no de momento no tengo los apoyos suficientes, y por lo tanto no voy en la investidura porque no tengo los apoyos suficientes. De momento. Mercedes, y eso es importante. Es inédito en la historia de nuestra democracia, que es cierto que es joven, También es inédito que alguien que se presenta a una investidura salga fracasado y derrotado. Por supuesto. Si no pasa nada, si la ventaja de las cosas inéditas es que dejan de ser inéditas cuando pasa la primera. El Estado está en funciones porque es semántico. Comparto contigo que lo que dijo el señor Rivera es: yo apoyaré al que haya ganado las elecciones, pero es que esa persona se borró. Es que se borró. Se borró, Mercedes, porque se borró. ¿Estamos en tiempo o no? Pues perfecto, y quien dice que... Pero bien. Y ahora pasa por el camino... si el señor Rivera cumpliera con aquello que dijo, lo lógico... Ya ha cumplido. Vamos a ver. ¿Estamos en tiempo o no estamos en tiempo? Me resulta un poco ridículo, ¿verdad? Sí, pero que hay un documento encima de la mesa. Un documento que al final, estoy seguro que podéis suscribir vuelve al 100%. Y el problema es lo que está viendo toda la gente, y es ¿quién preside el gobierno? Que parece que es la única obsesión. Fíjate, nosotros no hemos hablado ni de vicepresidencia. Es más, en el documento no viene nada, ¿eh? Tú coges lo que pasa es que yo quería que lo leyerais y que no cogierais el argumentario que os pasa Maroto. Que Albert Rivera ha dicho que no quiere dialogar con el PP, con Mariano Rajoy. No, perdona. Rivera no ha dicho en ningún momento que no quiere dialogar con el Partido Popular. No quiere que sea Rajoy el presidente. Rivera ha dicho textualmente: considero que Rajoy no tiene que ser la persona que lidere un gobierno de cambio y regeneración. Eso es lo que ha dicho textualmente, por ceñirnos a la realidad. Sí, pero el partido y añade, ¿sí o no? Mercedes, ¿es un veto o no? No es un veto. Considero, no estoy vetando. Vetado es, no quiero que sea Mariano Rajoy. Él dice, considero que Mariano Rajoy no puede ser la persona que lidere un gobierno regenerador, porque no lo ha hecho dentro de su partido, y añade, pero yo, con el Partido Popular... A mí me gusta la seriedad en las declaraciones de las personas, ¿no? Hoy mismo ha dicho, claro, cuando dice, si el Partido Popular propone otro candidato, lo podemos estudiar. ¿Qué pasa? Que es que el Partido Popular... a aquellos que se agrupen para desbancar. Estoy un poco ausente en este último turno porque no me interesa en absoluto estas peleas. Parece la política una especie de videojuegos. Sí, yo lo sé. Son una especie de videojuegos y de los videojuegos de la década de los 80, es decir, una pelota va para allá, otra para acá, y están así, y nunca jamás van a encontrar ningún punto de encuentro. Desde luego, es cierto, y lo han manifestado aquí por 4 veces, ustedes han ganado el número 2, pero sin embargo ustedes renunciaron a formar gobierno. Punto número 1. Punto número 2, es bueno tirar de la hemeroteca, más sobre todo teniendo una ex consejera de Sanidad, que cuando era consejera de Sanidad, por cierto, reclamaba una deuda histórica a Madrid de más de 800 millones de euros, un déficit de financiación per cápita para no te pongas nerviosa. Sí. Y inmediatamente después, cuando están ellos allí gobernando, miran para atrás. ¿Qué es lo que hacen? Arrancan la motosierra y nos pasan por encima de Canarias, incumpliendo los convenios de carretera, incumpliendo absolutamente todo lo que tenían firmado y no cumpliendo con su palabra. Es totalmente indecente que vengan aquí a decir que un candidato de un partido político dijo no sé qué cosa el día 18, pero es que resulta que el 23. No, yo voy a analizar lo que ustedes han hecho en estos 4 años, que fue su palabra, la palabra de ustedes. O no recordamos la foto de Mariano Rajoy con la oficina de empleo detrás, que nunca aplicaría ningún tipo de recortes y que nunca jamás se le ocurriría pasar por ahí, y fue lo primero que hizo fue meter un machetazo al estado del bienestar y social español. Yo creo que es una cuestión, yo lo sé que no me vas a dar la razón. Yo sé, lo he asumido que no me vas a dar la razón, pero ustedes asuman que Mariano Rajoy no va a ser el presidente de España, y por lo que se ve, y por lo que se ve, si yo lo sé, si es sectarismo, los demás somos los sectarios. Has apuntado a varias cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista a la hora de analizar determinadas situaciones. Es verdad que el PNV se sentó con José María Aznar en el año 95, del 95 al 96, y es verdad que Javier Arzayus salió de esa reunión diciendo: he conseguido con José María Aznar en 1 hora y media de reunión más que con Felipe González durante 14 años. Sí, es verdad, pero lo mantuvo un mes, porque ya luego ya no se volvieron a hablar. Lo cierto es lo siguiente: esa política que inicialmente lo que demuestra, por ejemplo, trasladándolo a Canarias, cuando ustedes no han tenido los respaldos suficientes en Madrid para gobernar, se disfrazan de cordero. Pero cuando tienen los apoyos, cuando tienen ustedes los votos, a nosotros nos meten un zarpazo. Pero zarpazo de los buenos. Porque además no se sientan a hablar.
lo que apuntabas de Cataluña, es verdad, yo he estudiado el texto catalán, se puede decir porque opinamos de manera diferente. Sí. El texto catalán, afortunadamente, no somos robots. Lo que decías de Cataluña, yo he estudiado el tema desde el punto de vista de análisis jurídico del Estatuto de Cataluña, y yo, sinceramente, mi reflexión, y lo debo de tener en mi blog, en relación a este asunto, y analicé 3 o 4 cuestiones, pero sí que me extendí. No entendía realmente lo que estaba pasando, porque yo creo que llevamos a un extremo que era innecesario. Lo colocamos en un extremo y han ido subiendo peldaños, argumentando, tirando más leña al fuego a una situación que se ve irreversible. Que yo he estado en Cataluña de manera excepcional en algún pub y que he visto algún atentado de ETA en su momento, y que algunos determinados movimientos radicales relacionados con la ultra extrema izquierda, que antes estaba relacionada con el terrorismo en Cataluña, que se levantaban y aplaudían, sí. Pero ¿qué debo de decir? Que todo esto alimentó eso, ese radicalismo, porque el radicalismo no solamente viene de un lado, sino de otro. Yo respeto, por ejemplo, la postura que emana del movimiento inicial de ustedes en Cataluña, que era Ciudadans, ¿no? Que fue capaz de aglutinar ese sentimiento quizás de mesura o un punto intermedio a toda esa locura que existía en Cataluña, ¿no? Por unos y por otros, pero con el no sistemático. El no sistemático no nos va a llevar a ningún lado, porque ustedes están en un callejón donde no tienen salida. Nos quedan 5 minutos, un minuto para Jorge, ¿qué lleva al nacimiento de Ciudadanos, un partido constitucionalista en Cataluña? Porque una derecha moderada constitucionalista que había en Cataluña, Convergencia y Unión no era radical, era una derecha moderada constitucionalista en el territorio español. ¿Qué le lleva a irse a los brazos de Morfeo? ¿Qué le obliga a decir no a la negación continua? Porque el estatuto te podía gustar más, te podía gustar menos por el reconocimiento de nacionalidad, pero seguramente hoy no estaríamos así. No estaríamos así. Ya no hablo del País Vasco, con otra esfera geopolítica y económica completamente distinta. Pero la negación continua y el maltrato sistemático a no hablar, de hecho, no hablar, ¿qué se ha puesto de moda últimamente en España? La rueda de prensa por plasma. Y no me lo invento yo. Y hablamos de la hemeroteca, en no hablar, en no dialogar, en no mirarte y decir no estoy de acuerdo, vamos a sentarnos. Era el plasma. No, yo de verdad que cuando dice... Una enormidad va a decir. Yo la verdad es que me asombro, ¿no? Vamos a ver, yo desde luego tengo una visión diferente. Cuando dice que por qué se radicaliza Convergencia y Unión, y se radicaliza fundamentalmente, y ahí están los hechos, por una pésima gestión y una corrupción tremenda en Cataluña. Para tapar toda esa mala gestión en Cataluña, y perdona, yo conozco bien Cataluña y te digo que una comunidad autónoma muy próspera, una comunidad autónoma mimada desde la época incluso del franquismo, en detrimento de otros lugares de toda España, resulta que llegan unos señores de Convergencia y Unión y hacen una nefasta gestión en materia económica, en materia social. La sanidad que tenía Cataluña hace 30, 40 años a la que tiene hoy, absolutamente en declive, endeudada. Y para tapar toda esa ineficiencia y para tapar lo del clan de los Pujol, se radicalizan, porque mientras tienen al pueblo entretenido con derivas secesionistas, con inocular odio y conseguir el ejemplo que había hecho el PNV en el País Vasco para esas ansias secesionistas, que es inocular odio y resentimiento y adoctrinamiento de las icastolas, esa misma estrategia la siguen en Cataluña. Y me está diciendo Saúl que sí, porque yo sé que vosotros en Cataluña defendís las mismas posiciones que nosotros, que el Partido Popular. Sí, pero lo que pasa es que es verdad, Mercedes Engañado, sí, eso es así. Que eso ha pasado, la corrupción que ha pasado en Cataluña ha pasado con la connivencia de los grandes partidos en el gobierno. Y hablemos de la corrupción en el Partido Popular, Bárcenas y compañía. O sea, que no se habla de eso. Pero como yo creo que a los ese tipo de cuestiones, lo que pasa en Cataluña les preocupa poquito, porque están más preocupados de lo que pasa aquí en Canarias. Y la falta de legislación, y tú lo tienes que saber, porque mira, acabas de llegar ahora al Congreso de los Diputados, pero estos últimos 4 años se ha legislado como nunca en las Cortes Generales con el voto en contra de los socialistas.
con el voto en contra. Lo importante es que hay que llegar a consensos. Que sí, yo estoy de acuerdo. Solo para decir a todos los televidentes, este viernes 11 en la Casa de la Cultura de Telde, a las 7 de la tarde hay una reunión para celebrar el primer año de la agrupación de ciudadanos en Telde, en la calle Roque 119, y esperamos que contar con todos. Les invitaremos luego a un cóctel. Puedes venir, Jorge, también te invitamos. Y ustedes también, o sea, están que invitados. tienen superávit, tienen capacidad económica. Yo creo que seguramente serán austeros, al menos eso es lo que predican hasta el día de hoy. Vamos, Hay una cuestión, hay una cuestión que es fundamental. La sociedad necesita justamente todo lo contrario que han visto hoy aquí en el programa de hoy. Totalmente de acuerdo. Es un espectáculo realmente lamentable este enfrentamiento. Hemos dicho, y lo he puesto yo 2 veces sobre la mesa, y él también lo ha puesto para ver si el Partido Popular por ahí entraba, el sentido de ¿qué hacemos a partir de ahora? Y no hemos tenido ninguna respuesta, han estado siempre con el retrovisor mirando, es que yo no soy, es que Mariano no va a ser presidente, y en ese sentido, por eso me reitero en ese aplauso de despedida de Mariano Rajoy el otro día en el Congreso, porque lo tienen asumido. Por eso están tan nerviosos. Dará pie a otro debate. Doña Mercedes, don Gregorio, don Saúl, don Jorge, gracias a los 4 por estar con nosotros, compartiendo este tiempo de debate, y ha dado pie que se vuelva nuevamente esta mesa de debate. Gracias a las 4 y a todos ustedes por estar compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y este tiempo de coloquio. Acercarles la actualidad es nuestro objetivo, y creo que lo hemos logrado esta noche, por parte del punto de vista del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadano y Coalición Canaria. Lo dicho, hasta el próximo miércoles aquí en Canal 4, en Más que Política, el debate político.